Y bien, como sabemos, pues anoche a las 2 de la madrugada se aprobó el proyecto de ley de reforma magisterial, así se llama, que es la reforma de la carrera pública magisterial, que en realidad es la gran reforma que requiere el sector, que ya venía existiendo, pero en fin, esta cambia precisamente ese tema. Aparentemente, bueno, el proyecto aprobado no difiere mucho del proyecto enviado por el Ejecutivo, aunque me dice acá Daniel Mora, que tiene como 40 cambios. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Daniel Mora es el presidente de la Comisión de Educación, que ha trabajado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, y Julio Rosas es vicepresidente de la Comisión de Educación. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿En qué se diferencia básicamente, es decir, qué cambios ha introducido la ley definitiva al proyecto de ley enviado? Conserva casi, digamos, un 70% de la ley de la carrera pública magisterial en principio. O sea, la que estaba vigente. La otra ley, digamos. Ah, de la anterior. De la anterior. Estaba vigente. Conserva el concepto de RIN, de remuneración íntegra mensual. Conserva el concepto de la meritocracia hasta ciertos niveles. ¿Cómo que hasta ciertos niveles? Porque al ingreso de la carrera, pero acá es permanente la evaluación en el nuevo proyecto que hemos mandado nosotros. El proyecto es evaluación al ingreso, desempeño docente, evaluación para el ascenso, evaluación también para la postulación a cargos públicos. ¿Es distinto la evaluación de desempeño que la evaluación? Primero cambiamos la evaluación en el sentido de que se da los exámenes por especialidad. Antes era un examen general. Se prioriza el desempeño en aula, que antes no se daba desempeño en aula. Bueno, eso ya estaba en el proyecto de ley, ¿no? Entonces, esas cosas se han, pero no estaban formados los comités de evaluación. Entonces dejaba al libre albedrío quién controlaba esto. ¿Quiénes integrarían el comité de evaluación? Hay 4 comités que se forman de evaluación. Y fundamentalmente se le da mayor poder al director, que estaba mediatizado y no cumplía casi ninguna función. Ajá, se le da mayor poder, ¿cómo así? Ahora el profesor puede evaluar, el director puede evaluar a un docente, ya, puede suspender a un docente, participa en su posición para el ascenso de un docente, una serie de posiciones que lo recomendaban también especialistas y nosotros también. Entonces eso empodera más al director. Pero no le hemos dado todo el poder que se requiere porque todavía, según la ministra de Información que teníamos, no todos están en capacidad de ser directores. Entonces parece ser que va a salir otro dispositivo promovido por el Ejecutivo, en el sentido de sacar un dispositivo legal para la cuestión de los directores. Yeah. Eso es uno de los aspectos, pero el otro aspecto también que se contempla es la formación continua, la formación en el ingreso. Se pide que deben estar provenir de institutos y universidades acreditadas. Debe ser mínimo, el proyecto ejecutivo señalaba de un mínimo de un semestre académico. Nosotros consideramos que mínimo el que pase a un instituto o una universidad debe tener mínimo 2 semestres académicos. Eso en cuanto a la formación y la formación continua, capacitación permanente del docente. La otra es el tema aparte de las evaluaciones, el tema salarial, el tema de la permanencia. También se modificó, se tomó al final, habíamos sido un poco más drásticos en cuanto al desempeño docente, en separar al profesor de la institución educativa o del sistema educativo después de 2 evaluaciones. Esto en la comisión se quedó, después salió ganadora la fórmula presentada por el Ejecutivo, en el sentido que después de 3 evaluaciones y 2 capacitaciones de 12 meses, el profesor recién es restituido. Después de 3 evaluaciones. Una evaluación inicial. Y otra en ejercicio. Sí, y otra en ejercicio. 3 evaluaciones. ¿Cómo no entiendo? ¿3 o 2? Primero se da una evaluación. Si sale desaprobado el profesor, 12 meses de capacitación. Ya. Se vuelve a tomar otra evaluación, para la segunda, le llamamos extraordinaria. Sale desaprobado, otra capacitación de 12 meses y finalmente una nueva evaluación, y si sale desaprobado, sale del sistema. Habían posiciones más duras,
la que habla, el que habla pero también. Eso es un relajamiento respecto de la ley que estaba vigente. Esa fue la propuesta del Ejecutivo, esa fue la que ganó en la comisión y la que ganó en el vamos debate. relajando cada vez más, ¿no? Es una cosa Después también se considera los que no han, hay como 17.000 y 20.000 profesores que no tienen título pedagógico, que entraron en la época del 84 y el 90, que durante 20 años se le ha pedido que regulen con su título, esos salen a los 2 años, si no han regularizado deben salir del sistema Pero educativo. esa es otra cosa, por ejemplo, un intelectual como Mario Vargas Llosa no podría enseñar. También hemos puesto una cláusula que también no estaba considerada en el proyecto original. Los profesionales pueden ser contratados de acuerdo a su especialidad excepcionalmente. ¿Por qué? Excepcionalmente, porque eso trajo, porque ha habido gran discusión. Se ha privilegiado en nuestra educación la pedagogía sobre la especialidad. Es cierto que la pedagogía es importante, pero acá se privilegia un título pedagógico que un título de especialidad. Por ejemplo, León Trachtenberg no podría enseñar... León Trachtenberg, que tiene 2 maestrías, que lo hemos tenido en la comisión, puede enseñar en el sistema educativo. Entonces hemos puesto ahora esa salida. Posiciones en el sentido de que la pedagogía es lo fundamental. Pero lo que interesa es mejorar la educación, pues no interesan las posiciones. Yo creo que este es un avance importante que ordena el magisterio. Pero ¿cómo este asunto de que se ha aumentado ahora 3 evaluaciones antes de que un maestro pueda ser retirado? Además, es decir, durante 3 años por lo menos, este maestro va a seguir dictando pese a que no pasa la... Nosotros habíamos considerado en nuestro proyecto, lo que estamos hablando es el proyecto del Ejecutivo. Nosotros estamos hablando de una evaluación, una capacitación, y si no, salía. Suficiente. Claro. Entonces, pero esto es democrático. O sea que el Ejecutivo es el que ha relajado este asunto, el que no quiere que se arreglen los problemas. Creo que es un problema también político en el sentido de la gran presión que se... Un año más, un año menos, una evaluación más, una evaluación menos, el hecho principal al que se oponen es que tengan que salir, ¿no? Pero además el problema es que, digamos, un profesor desaprobado en la primera evaluación o en la segunda va a seguir dictando, pese a que está desaprobado. Yo diría que la evaluación inicial es para todos. Es como cualquier trabajador entra a una empresa, a una fábrica, inicialmente. Okay. Naturalmente, si no está en condiciones. Luego, para las siguientes evaluaciones, tiene que el Estado encargarse de la capacitación. Y entonces, de esa manera, no se va a permitir que los profesores se mantengan en el cargo sin capacitación, sin actualización. Por supuesto que este nuevo proyecto exige. Quería preguntarle que justamente estaba viendo en la ley. Dice, los criterios e indicadores que el Ministerio de Educación apruebe para las evaluaciones establecidas en la presente ley son referentes obligatorios para el programa de formación y capacitación permanente. ¿Qué significa eso? ¿Que a mí me van a capacitar en lo que me van a tomar en el examen? O sea que es como un examen de... ¿Ah? Primero, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene que estar capacitando a sus maestros constantemente. Después de eso, entonces hay evaluaciones. Uno de conocimiento a cargo del Ministerio de Educación y otro de desempeño laboral, que es propiamente el centro educativo. Esos 2 aspectos forman la evaluación. Y naturalmente, si pasa y es aprobado, adelante sigue trabajando. Pero lo más importante de esta ley, entre otros casos, como estamos viendo, es que ahora hay unas nuevas consideraciones. Debe gozar de buena salud física y psicológica, y también, como dice, lo más importante, no debe haber estado incurso en delitos de terrorismo, ni apología, ni delitos contra la libertad sexual, ni corrupción de funcionarios. Ahora eso es interesante. Entonces la educación no solo va al aspecto informativo de los alumnos, sino también formativo y de prevención, porque todos sabemos que hay que cuidar los centros educativos. Así que yo diría, uno de los puntos muy buenos de esta ley es que se está previendo que no hay este tipo de personas que puedan poner en peligro la vida de los educantes. Sí, en eso vemos medidas preventivas que se llaman, que un profesor está enseñando en un aula y si es acusado de hostigamiento sexual, violación sexual, apología de terrorismo, etcétera, se le separa de la instrucción educativa preventivamente.
hasta que su situación se regularice. ¿Pero por qué la no? otra es que ninguno que esté condenado por terrorismo puede entrar ya al servicio público. Está muy bien, eso ya está en las dos. Está muy bien. Ahora, ¿por qué no se adoptó ese criterio, vuelvo a repetir, para aquellos que desaprueban en la evaluación? Si un profesor desaprueba en la evaluación, significa que no está capacitado para dictar. Digamos, no se le puede infligir al alumno un maestro que no está capacitado. Entonces, mientras se capacita, no debería dictar. Quizá falta precisar, pero básicamente si entra un proceso de capacitación no va a entrar a la docencia misma. También acá hay muchas presiones, porque por ejemplo las posiciones de los profesores de la ley de profesorado, que son 196.000 más o menos, también pues indican que la ley de profesorado contemplan evaluaciones y dicen: a mí me evalúan, pero yo tengo derecho a la estabilidad laboral, y eso se ha discutido bastante, ¿no? Estas leyes fueron dadas, y si uno analiza cómo fueron dadas, la ley del profesorado fue dada en el 84, cuando ya estaba terminando el gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno. La ley dio 8 niveles y salió sin el 30% de preparación de clases que tanto están protestando, pero lo dieron para que los próximos gobiernos se encarguen. Entró el gobierno del partido aprista en esa época. Y al final también, y el ¿no? 90 dio la ley para otra ley 26 no sé cuántos, para donde se ponía el 30% de la remuneración total, sí, cuando estábamos en plena crisis económica, hiperinflación. Una irresponsabilidad. Entonces, y se dio una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para el siguiente. Para el siguiente. El siguiente se encontró con la bomba de tiempo y dijo, sacó el decreto supremo 051, porque no podía hacer nada, y se basó en la Constitución del 79. Entonces todavía está en discusión. Entonces pagó sobre la remuneración total permanente que figura en la planilla. Y en eso hay un juicio. ¿Cuál es la deuda según los profesores de la ley del profesorado? 25.000 millones. Sí, pues, una cosa. ¿Quién lo va a pagar? Claro. Ustedes saben hablar de que van a pagar. Sí, esto no. En este concepto no hay esta ley. Nosotros simplemente hemos considerado la remuneración integral mensual, donde está todo lo inherente a lo que tiene el profesor. Ahora, aquí veo en la remuneración integral mensual hay las famosas 8 categorías, 8 niveles. Antes eran 5, ahora son 8. Donde el mayor tiene un 260% sobre el primer nivel, que digamos equivaldría a un 100%. Esa distancia entre el primero y el octavo nivel es menor, me parece, al que estaba vigente, ¿no? Bueno, el que estaba vigente era mayor, ese porcentaje. El que estaba vigente era 100 el nivel, vamos a poner base 100 en el primer nivel y 200 en el último nivel. En la carrera del profesorado, ¿Sí? para que ¿Seguro? Sí, seguro, lo tengo acá, te puedo mostrar. Pero si presentaron era como 4.000 soles el último nivel. Acá son 5.000. 5.000. Sí, sí. El detalle de eso, Jaime. Te puedo dar acá, por ejemplo, el primer nivel en la ley del profesorado comienza con 1.181 horas, 1.241, y así. La diferencia, para que se engaña al profesor en la ley del profesorado, la diferencia entre el primer y segundo nivel son 14 soles. Sí, pues. Y entre el primer y el quinto, que demoras 20 años o 25 años en esta ley de profesorado, 79 soles. No, pues, en esta propuesta es de 100 a 260. Y en la ley del 260. Es de 100 a 160. ¿Cuál es el nivel básico, el número 1? El número 1 es este. 1.243 soles. Sí, va a llegar a 1.284, 100 soles. Eso es lo que se le va a pagar el próximo año. Al primer nivel de 24 horas. Pero el que, por ejemplo, el de la ley del profesorado, que se le ha puesto el 1 y el 2 en el primer nivel, que con 30 horas semanales gana 1.255, aquí va a comenzar a ganar 1.555. Y el que tenía 40 horas con 1.308 pasa a ganar 2.700, 2.073, casi 700 soles de aumento. Es un aumento significativo porque acá se incrementa, acá tenemos más de 100.000. El próximo año los que están en el primer nivel ganan como mínimo 1.284. 1.243. Sí, pero se ha salido hemos puesto un porcentaje que mínimo debe aumentarse 100 soles, o sea, se ganaría 1.284. Por eso tiene el asterisco. Ya. Pero de ahí tendría esta escala para 24 horas, que trabaja 4 horas diarias. No, pues respecto a eso, permíteme. Sí. Ahí yo tengo una observación personal, que si bien es cierto, ha habido un incremento,
Pero si a los profesores, con la ley del profesorado, se les mantuviera sus 30% por preparación de clases, ganarían más. Es una teoría. Claro, pues. el detalle, que como dice el congresista, es una teoría, la preocupación acá es que son derechos ganados y el responsable es el Estado, cualesquiera hayan sido los presidentes de turno. Entonces aquí hay una preocupación que realmente afecta a los profesores. Ahora, por supuesto, esta ley ha, como dijo el congresista, un 70% tomado, pero ese otro 30%, casualmente ahí está la diferencia. Si me permites, si dices pues, debería haber ganado el profesor. Hace 22 años que debería haber ganado. Sí, bueno, y no se puede utilizar ese concepto, es totalmente, por otro dijimos, la caja pensiones militar policial fue quebrada en el año 79 y nos deben 21.000 millones. Que nos paguen. Entonces, el último nivel... Mira, para acá se puede ver, cómo eran las escalas. Sí. 100, 200 a 200%. Ya no tenemos, sí, pues, de acuerdo. Entonces, efectivamente, en el nivel octavo se ganaría 5.390 que es soles. Significativamente. Claro. Ahora, ahí, Bien. disculpa, una situación breve. Uno, es cierto que ahora, en vez de tener 5 niveles, hay 8 niveles. La preocupación es que los que llegan al séptimo, octavo nivel, van a ser pocos, ¿ah? Entonces, por supuesto, se ha aprobado una ley y yo he votado a favor. Es que todos no pueden ser generales. Yo he votado a favor, pero no podemos dejar de mencionar nuestras preocupaciones porque los profesores necesitan entender todo el panorama. Creo que es una ley, es un avance, no es perfecta de luego como ninguna ley, pero es un avance que esperamos en el camino pueda ir avanzando y perfeccionando y sobre todo yo creo que beneficie a los me profesores. parece que es un retroceso en el tema del incremento del número de evaluaciones, el tiempo que permanece profesor desaprobado, en fin. Bueno, yo les agradezco mucho su participación. No, Gracias. Muchas gracias. Nuestros dos invitados, Daniel Mora y Julio Rosas. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Arturo Guzmán, que es candidato al Colegio de Ingenieros del Perú.